A esta hora hablemos a las 12 por T13 en vivo, actualidad y política todos los días en nuestro programa. Hoy con un protagonista de la política, pero aún más intensamente del pensamiento alrededor de la política, el director ejecutivo del think tank Horizonte Ciudadano, Eolo Díaz Tendero. Eolo, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá nuevamente. Gracias a ti, Iván, por esta posibilidad de hacer conversaciones en profundidad, que es lo que me interesa más. Yo creo que le hace falta a la ciudadanía también. Vamos a hablar precisamente de eso y de su relación con la política. En esa perspectiva, ¿cómo estás viendo la primaria oficialista, que es tu sector? Sí, mira, hace un par de semanas atrás, la opinión era que no prendía esto, ¿no? ¿Sí? Yo creo que hoy día prendió, ¿no? ¿Prendió? Sí. Claramente sí. Yo creo que prendió. Hay disputas, ¿no? Hay disputas, hay una tensión dramática, por decirlo de algún modo. Y yo creo que eso debería instalarse en cierto sentido común de que algo está pasando ahí, que hay diferenciaciones y sobre todo, yo creo que ahí está el punto, una primaria es un buen método para resolver ese tipo de discusiones. ¿No? Me parece que genera un cierto consenso. Sí, porque en definitiva la resolución de esas distinciones no se da en el plano interno solo de los partidos, sino que en una disputa por la opinión pública, ¿no? Y eso le pone un tono que es distinto y que por lo tanto sirve mucho como anticipación de lo que viene después, digamos, ¿no? De la campaña propiamente tal. Y antes del anticipo, ¿se erige como una solución canónica, como un canon de aquí en adelante para resolver esas disputas? ¿Las primarias? Yo creo que sí, de todas maneras. O sea, hay momentos de riesgo, sin duda. Yo creo que hoy día hay tensiones, hay un debate, pero me parece que lo resuelva la ciudadanía en una mediación con los partidos políticos es una muy buena fórmula, ¿no? Mediación porque los partidos proponen a los candidatos. Proponen los candidatos, ajustan las campañas, van viendo cuáles son los tonos o cuáles no los tonos, obliga a una cierta negociación previa también. O sea, yo creo que es un buen mecanismo, ¿no? Uno podría decir que cuando Manuel José Sandoval hablaron, de hecho, una cosa que uno siempre recuerda, le dijo a Sebastián Piñera, no te declararon reo por lindo, uno decía, ¿cómo va a gobernar esta gente después si es que gana? Sí. Bueno, ganaron y gobernaron. Sí, yo creo que hay un marco, pero además fíjate, creo que el tema de que finalmente es la ciudadanía la resuelve, yo creo que es el punto crítico, porque el estado de ánimo en general de nuestra democracia no es muy vivaz, digamos, ¿no? Entonces creo que invitar a la sociedad, amablemente, ¿no? Claro, por decirlo amable, invitar a la ciudadanía a participar, yo creo que es importante. Eso hace una diferencia, sí, por un lado. Por otra parte, ¿tú crees que las diferencias que se han visto se resuelven el 30 de junio? ¿Digamos, al día siguiente? No, yo creo que es un proceso largo. Yo creo que este es un hito más. ¿Estás de acuerdo que son diferencias profundas? Yo creo que hay diferencias que tienen que ver con evaluaciones históricas, pero que en el fondo hay un proyecto común. Y en ese sentido, por eso hay primaria. Porque si no vamos a la disputa, digamos, en primera vuelta, un poco lo que está haciendo la derecha, ¿no? O sea, aquí hay dos proyectos que se disputan la hegemonía en la elección. Acá hay una fase intermedia en donde saben, mira, aquí hay un acuerdo común, por lo tanto vamos en primaria. Y por eso es tan importante, digamos, que el que gane, el que pierda apoya al que gane, digamos, ¿no? Porque hay un fondo común, digamos. Pero es que, por ejemplo, viendo el debate del domingo acá Tú Decides, acá en Canal 13 y en Tele 13 Radio, ¿hay verdaderamente un proyecto común? ¿Hay cosas? ¿O es solo una instancia en que gente que piensa más o menos parecido respecto a algunas cosas se une por conveniencia electoral? No, yo creo que hay un proyecto... ¿Qué une al candidato del Frente Amplio con Yanet Jara y con Carolina Toá, y a Yanet Jara con Carolina Toá? Sí, fíjate, mira, si hay algo que he escuchado en distintos actores, que me toca interlocutar con muchos actores de los distintos ámbitos que conforman la alianza, si hay algo que los une, es una cierta referencia, voy a ponerlo así, simbólica, a lo que significó el allendismo como proyecto político en términos de hacer cambios en democracia. ¿No? No la evaluación específica de cómo fue el gobierno, no. Ni las 40 medidas, por supuesto. No, sino más bien, mira, eso es, queremos hacer cambios profundos, pero eso se hacen en democracia. Y esa democracia tiene que ver entonces con construcción de mayoría. Yo diría también con la conciencia de que la izquierda en Chile siempre ha sido plural. O sea, nunca había un partido único, siempre ha estado, bueno, la Unidad Popular de hecho era un conglomerado, la Concertación era un conglomerado que unía a distintos sectores. Entonces, es como la búsqueda de las mayorías para cambios importantes que favorezcan a la ciudadanía en general. Es muy interesante, ¿no? El punto, porque esa idea de la Unidad Popular o de Allende conversa totalmente con la tradición del Partido Comunista, independientemente de que el Partido Comunista en el exterior no cree en la democracia liberal, pero aquí en Chile sí participó ilegalmente del gobierno de Allende. Y fue el partido responsable, digamos, ¿no? Pero dicho eso, esto es una idea de Ascanio Cavallo, lo dijo ayer o antes de ayer en Página 13 en Tele 13 Radio. La idea de la unidad de la izquierda le costó cara
a Salvador Allende. Así es. Porque tratar de mantener a toda costa la unidad popular fue lo que finalmente terminó, interpretando a Ascanio en su frase, terminó paralizando al gobierno y terminó destruyéndolo. Sí, y yo creo que es el aprendizaje que hizo una generación completa dentro del Partido Socialista, digamos, ¿no? Y por lo tanto el tema de la gobernabilidad en esa alianza es fundamental, ¿no? Entonces, claro, hoy día, y el Partido Socialista sí lo ha entendido, digamos, es que parte importante de ese aprendizaje tiene que ver con ser leal a un gobierno sobre el cual sí pueden tener críticas, pueden tener conversaciones, pero la conducción es del gobierno, ¿no? Y los partidos se pliegan a eso. Yo creo que es un aprendizaje histórico del Partido Socialista completo. Ahora, quien gane esta primaria del 30 de junio en adelante, lo más probable es que tenga que romper con el gobierno, que tenga que romper con Gabriel Boric, independientemente de esa lealtad. Yo creo que, de hecho, lo que está pasando en la discusión de estas primarias tiene que ver mucho con cuáles son esos límites, cómo hacerlo, ¿no? Y hay ensayos de cómo hacerlo. Algunos lo hacen con 5,4, otros lo hacen con 5,5, otros con 4, pero hay un ensayo de qué es lo que hace más sentido. Claro, 5,5 no es romper con el gobierno. Porque, no, pero... Porque como decía alguien en la universidad, una buena nota de 1,7. Sí, pero el tema de que uno de los candidatos diga no 5,5 sino 5,4 es un modo de decir, mira, yo me diferencio, tengo una evaluación distinta. Y ese ensayo, de nuevo, insisto, sobre lo interesante que es que eso no se resuelve en una conversación interna en los partidos solamente, que sí es, sino también de cara a la ciudadanía. Entonces vamos a ver cómo esas evaluaciones finalmente son evaluadas por la ciudadanía, por aquellos que son convocados a esta primaria del sector de la izquierda, y se va a resolver, digamos, ¿no? Y van a decir, tal vez es el 4 el que tiene mayoría o el 5,5, pero no es solamente de una evaluación política intersistema de partidos, ¿no? Y esa disputa, la resolución de esa disputa, el 29 de junio en la noche, ¿vamos a ver la resolución sobre la hegemonía en el sector de la centroizquierda? O sea, el que gana va a tener el control de la agenda, del programa de gobierno y de cómo va a seguir esa candidatura. Va a ser, voy a recurrir a la vieja tradición concertacionista, va a ser un primus inter pares, digamos, ¿no? Y en ese sentido va a tener una cierta, la ciudadanía lo va a ungir con un cierto rol de conducción mayor que los otros, digamos, ¿no? Pero con la conciencia, dada la diferenciación y el debate que se está dando, de que hay que hacer acuerdos, de que hay que negociar y de que hay que llegar a acuerdos que tienen que ver con el largo plazo. No va a ser una disputa hegemónica la de este 29 de junio. No, yo creo que esa disputa está dentro de la hegemonía, se está jugando al interior de una alianza y por lo tanto hay acuerdos de ida y vuelta, ¿no? Pero a diferencia de lo que está haciendo de la derecha, que es jugarse la hegemonía en la primaria, yo creo que eso es una apuesta más fuerte, porque ahí es el que gana la elección el que ordena el resto del mapa. Acá nos damos una fase previa en donde nos vamos todavía tenemos 5 meses, 4 meses y medio por delante, digamos. Ya. Ahora, dicho eso, una de las cuentas que se puede sacar el 29 en la noche es, y que probablemente lo hagamos en nuestra transmisión, es cuántos votos sacan el candidato del Frente Amplio con Janet Jara del Partido Comunista y cuántos votos saca Mulet y Toá, digamos. Y si esa diferencia, independientemente de quién gane, pero eso puede ser una diferencia que favorezca a uno de esas dos alas, digamos. Y que por lo tanto le va a dar a una de esas dos alas la posibilidad de moverse en una negociación con el otro sector, digamos, ¿no? Yo te insisto, yo creo que la única alternativa de viabilidad a la izquierda es la unidad, digamos. O sea, tener proyectos separados es suicidio político, ¿no? Sobre todo en las condiciones actuales de cierto estado de opinión pública que está siendo mejor captada por los liderazgos de derecha que por el sector que representa esta primaria, digamos. Hasta cuando se alcanzaron a conocer encuestas, bueno, hasta que se alcanzaron a publicar encuestas, porque hemos conocido algunas encuestas posteriores, sí. Janet Jara estaba remontando con bastante fuerza. Sí. Hay muchos que la comparan con Michelle Bachelet, a propósito de la Fundación Horizonte Ciudadano, sí. Eolo. Salió hoy día en la mañana a Lía Uriarte, le preguntaron en alguna parte, no sé dónde exactamente, pero eso no lo cito, porque vi el titular diciendo: no hay nadie como la presidenta Bachelet, o sea, no me vengan con cosas. Guardémoslo, pongamos límite. ¿Le ves alguna cosa parecida a Bachelet, a Jara? Yo creo que no hay nadie como ella. Es tan así que todavía sigue apareciendo las encuestas como que... Increíble, ¿no? Sí. Bueno, ya dicho en todos los tonos, pero está ahí. ¿No? Hasta agosto está abierta la posibilidad. No, está muy difícil, ¿no? Es sin duda eso. Obviamente ahí hay un liderazgo único, digamos, ¿no? Porque además 2 periodos presidenciales le instalan, digamos, como una figura política prominente en la política chilena. Y en la historia, además, la primera mujer y todo, ¿no? Pero sí hay y que yo de dónde se está jugando esta elección, digamos, es la capacidad de conectar emocionalmente con las reivindicaciones cotidianas de la ciudadanía. Y eso yo creo que tiene que ver justamente con lo que está demandando la ciudadanía, ¿no? O sea,
no me hables por arriba y desde la racionalidad, apela a mis emociones y dime muéstrame cómo vas a resolver los problemas. Y en ese sentido, digamos, quien tenga esa capacidad de proponer política, pero enganchado desde la subjetividad de la ciudadanía en la cosa concreta, creo que va a encontrar la línea, digamos, de trabajo. Pero el tema de la motividad... Es difícil de hacer. Es muy difícil. Y esa es la gracia del liderazgo eficiente hoy día, ¿no? Que tengan esa capacidad de mirar el problema, saber que hay una propuesta que debe ser técnica, pero ponerlo en un lenguaje que es ciudadano y que apela a la motividad de lo que está en ese problema de la ciudadanía, ¿no? Porque de los presidentes post-Pinochet, después vamos a hablar de cómo se conecta lo que quiere la ciudadanía con lo que está en discusión en la campaña presidencial a los dos lados, pero de los presidentes post-90, Bachelet es la única que logró algo parecido. En distintos tonos, digamos, porque por ejemplo, lo que hizo Lagos tenía una racionalidad distinta, digamos, ¿no? Era apelar justamente a los requerimientos de avanzar desde la racionalidad. Ahora, el punto está en que esos mismos cambios de liderazgo fueron modelando otro tipo de ciudadanía que hoy día más apelan a esa emotividad, ¿no? Y en ese sentido, hoy día, más que hace 3, 4 años atrás, 5 años atrás, esa emotividad está muy a flor de piel. Muy a flor de piel porque, voy a ponerlo así, porque ha habido procesos muy intensos en los últimos años en Chile, sí, de cambio político o de ensayos de cambio político, pero también de encierro, de pandemia, y por lo tanto la subjetividad está muy a flor de piel, y por lo tanto yo diría que hoy día el tono de esta campaña va a ir por ahí. Y el candidato que se vincule a esa emocionalidad y sepa leerla, va a ser el que va a salir, digamos, ganador. Hablemos de esa emocionalidad y también, por supuesto, de los contenidos después del corte. Correcto. Estamos con Eolo Díaz Tendero, es el director ejecutivo de la Fundación Horizonte Ciudadano. Y también estamos en Hablemos a las 12 con nuestros auspiciadores. ¿Te preocupan las tasas? Compara y prueba con Banco Internacional. El depósito a plazo de Banco Internacional tiene tasas que no puedes dejar pasar. Banco Internacional, el banco cuando necesitas un banco. Infórmate más en internacional.cl. La pausa y volvemos. Porte 3 en vivo, esto es Hablemos a las 12. Banco Internacional está presentando Hablemos a las 12. El domingo 29 de junio, desde las 8 a.m., tú decides. Primarias Presidenciales 2025. Toda la cobertura del equipo de Tele 13 y T13 en vivo. Un amplio despliegue minuto a minuto, en vivo y en directo, para conocer a la candidata o candidato que representará al oficialismo en noviembre. Tú decides. Primarias Presidenciales 2025. Domingo 29 de junio, desde las 8 a.m., por el 13, T13 en vivo y todas sus plataformas. Descubre la nueva Chevrolet Tahoe. Está presentando Hablemos a las 12. Porte 3 en vivo, esto es Hablemos a las 12, actualidad y política siempre en nuestro programa, hoy con Eolo Díaz Tendero, el director ejecutivo de la Fundación Horizonte Ciudadano, también con nuestros auspiciadores. La nueva Chevrolet Tahoe llegó a Chile, una SUV con espacio, tecnología, tracción en las 4 ruedas y capacidad para 8 personas. Todo lo que necesitas para conquistar lo inexplorado con estilo, seguridad y potencia. Conócela en chevrolet.cl o en los concesionarios de Chevrolet. Con Eolo Díaz Tendero dejamos pendiente el asunto de los contenidos y cómo se conecta eso con la emocionalidad que, en tu opinión, Eolo, requiere una campaña como esta. Los contenidos que están en lisa, en los dos lados, no solo en la primaria oficialista, ¿están conectando con lo que efectivamente le interesa a la ciudadanía? Yo creo que no. Mira, nosotros estamos haciendo este año, el año anterior nos dedicamos mucho a la coordinación, a la unidad, ¿no? Este año queremos ir ahí a la profundidad de lo que está pasando en la sociedad. Y fíjate que hemos hecho una ronda bien intensa de investigación, hartos grupos focales, ¿no? Y fíjate que lo que aparece ahí, en rigor, es una cierta permanencia del malestar, ¿no? Uno decía, estamos así desde el año 97, el informe, digamos, del pleno y todo. Pero el giro que tiene este malestar hoy día... ¿Malestar que es, perdona, que es
sabéis que la vida no me está gustando. No me está gustando, ya, me está gustando llegar a final de mes, hay los delincuentes, ¿no? Cosas. Y ese malestar, sin embargo, ya no se traduce en rabia, en acción, sino que una suerte de resignación, ¿no? Así como de cierto agotamiento, dado que hubo intentos de intervenir aquella sensación institucionalmente, ¿no? Los dos procesos constitucionales, pero también la pandemia, y por lo tanto hay una suerte así como de resignación. O sea, ¿qué significa esa resignación? eso significa que en definitiva le dejo de creer a las intermediaciones institucionales para el cambio. Eso es y eso es lo delicado. Es de lo que una está mala pasando. noticia para la izquierda. Es una muy mala noticia de la izquierda porque, y en realidad para la democracia en general, porque la ciudadanía no le cree a la política, ya no a un sector de la política, no le cree a la política en general. Eso conversa con el dato sobre la caída de la democracia liberal. Absolutamente, absolutamente. Y eso se nos aparece todo el rato en las conversaciones de los grupos focales, ¿no? Ahora, el punto este que hay ahí, bueno, lo hemos puesto así, digamos, vamos a sacar un informe al respecto, es como hay una ruptura del lazo institucional de la representación, lo que pone como un gran riesgo un antecedente que nosotros hemos llamado así como una condiciones de protoautoritarismo, digamos, ¿no? Están dadas las condiciones para que aparezca una, ¿no? Y ese autoritarismo hoy día tiene que ver con gestualidad, una gestualidad de arrojo por el cambio, ¿no? Y sobre todo de eliminar las intermediaciones democráticas, lo que yo he llamado, digamos, la necesaria parsimonia democracia de llegar a acuerdos, de conversar con el otro, de pasar por el Parlamento y apostar por soluciones que aparezcan prácticas, directas y cotidianas, ¿no? Que eso se traduce legalmente en gobernar por decreto, en la medida de lo posible. La intermediación, digamos, institucional de aquello podría ser eso, ¿no? Y lo otro, lo que está pasando hoy día, es que son liderazgos que son muy performáticos, o sea, son que se muestran en una actitud de voluntad de cambio, mostrando soluciones súper operativas, ¿no? Entonces, claro, hay un desafío para la democracia, porque eso tiende necesariamente a una mirada más autoritaria, ¿no? Porque desvanece los requerimientos democráticos. El desafío de la izquierda, por lo tanto, es cómo releer esa necesidad desde un liderazgo que es potente, vale decir, que muestra ganas de cambio, que enganche con esa subjetividad como de resignación y le dice, fíjate, mira, yo voy a hacer esto y lo puedo hacer. Claro, pero escuchándote, me da la impresión de que la idea, que ayer nomás se repetía, esta idea de que lo que tenemos que hacer en la izquierda, la centroizquierda, es unirnos para detener a la ultraderecha, esa es la idea como base, no va a ser una idea que vaya a cautivar demasiado a la gente, si es que la gente está pensando en que necesita soluciones rápidas, ¿no? Es que yo creo que el problema no es la ultraderecha en sí misma, sino es la capacidad que ha tenido la ultraderecha de tomar esa subjetividad flotante de los chilenos y transformarla en una propuesta de liderazgo que le está haciendo sentido a ciertos sectores de la ciudadanía. Que es como conversamos ayer mismo en este programa con Cristóbal Rovira de la Católica, que es ponerse los pantalones, tomar decisiones, es como ese gesto, ¿no? Eso es. Entonces, pero ese gesto no, es difícil que sea, para efectos electorales, descalificado como ojo con la democracia, digamos, ¿no? O sea, no creo que le haga mucho sentido a la gente. No, y por lo tanto la lectura que se hace, no desde la puesta en escena, sino desde la analítica, donde lo estamos viendo nosotros, tiene que ver con un régimen democrático, pero en la puesta en escena tiene que ver con la eficacia de la acción política. O sea, es como el componente práctico de la democracia. O sea, la democracia no es solamente, voy a poner así, un conjunto de virtudes cívicas, ceremonias, que además yo las veo, los ciudadanos, digo, las ven distantes, y en un juego en donde no participan obligados, ¿no? Y por lo tanto es como yo le vuelvo a poner sustancia a esa democracia, ¿no? Que me resuelve el problema. O sea, por eso el tema de resolución de espacios públicos, o incluso, y este es el componente más complejo, es cómo, voy a ponerlo así, castigar a los mal portados. Es decir, mira, ¿qué es el delincuente? Que es lamentablemente, digamos, una cierta mirada de lo que ha sido, digamos, la inmigración. El inmigrante, claro. Y los políticos. Mal portados. Claro. Porque no hacen la pega y están ganando mucho dinero sin hacer la pega. Están con licencia. O sea, todo refuerza aquello. Y por lo tanto, claro, frente a eso, a cómo pararse frente al mal portado es, bueno, ¿cuál es el gesto? Es la gestualidad. Ahora, dicho todo eso, es otra mala noticia para la izquierda, porque la izquierda está gobernando. Y si hay alguien que quiere que le solucione los problemas,
es menos probable que le encargue la solución del problema a quien está gobernando y no se lo ha solucionado en los últimos 3 años, ¿no? Yo creo que ahí el problema es de la política, porque no distinguen. La ciudadanía no distingue entre gobierno, oposición, izquierdas, derechas. Los políticos es la política. Entonces, o sea, tampoco es, y tal vez el factor novedad, algo puede ser al respecto, en tanto esa novedad no esté vinculada a la política tradicional. ¿Te das cuenta? Entonces, no, yo creo que el problema es de fondo. O sea, es un problema para la democracia chilena. Y en ese sentido creo que esta campaña tiene que ser también en ese sentido muy responsable, digamos, ¿no? Porque, claro, yo tengo que hacer esa gestualidad, pero esa gestualidad no puede ser pasémonos por el aro, digamos, la tradición democrática de este país, digamos, que es el Parlamento, que son las elecciones. No puede ser con motosierra, digamos. No puede ser con motosierra. No, hay un cierto respeto a esa. De hecho, la misma cuenta CEP dice, mira, sí, viene bajando la apreciación por la democracia, pero votar... Todavía es mayoritario. Sí, pero votar para mí es importante. O sea, elemento, y lo dice la propia CEP. Entonces, hay una, voy a ponerlo así, hay una luz de esperanza dependiendo de cómo se trabaje estos liderazgos performáticos, concretos, y de cómo le damos sustancialidad a la democracia. Ya, ¿no? Ahora, disculpa por la pulsión electoral, pero dicho eso, si te entiendo bien, hay un votante, un tipo de votante, que de aquí a noviembre podría votar por Janet Jara si gana la primaria, o por Johannes Kaiser. Así es. Y así lo dicen. Sí, sin ninguna contradicción en los términos. Porque es un oxímoron, digamos. O sea, no... Sin ninguna. Por eso, para nosotros nos hizo tan evidente que la disputa no es ideológica. Es de tomar esa sensación ambiente a partir de una construcción de un liderazgo que me haga sentido. O sea, si ese es de derecha, el descueve en esta época. Por ejemplo, claro, porque rompiendo, diciendo, mira, en 5 minutos termino la UEF, ¿no? Y claro, tomo los problemas que están apretando el zapato a la ciudadanía y los pongo en soluciones súper prácticas, ¿no? Entonces hay un código que yo creo que, bueno, faltan meses, digamos, pero justamente ese código es el que hay que estar ensayando, digamos, ¿no? Faltan meses, pero ¿ves espacio como para que surja algún otro que no está en el horizonte o al menos no está en las papeletas con posibilidad de hacer esa oferta? Lo veo difícil porque los debates que hoy día se están dando, y como te digo, creo que no están calzando mucho con esto, sí la ciudadanía ve a aquellos que, de algún modo, esa persona más que piensa todavía que hay que hacer cambio, y un poquito echada así para atrás, diciendo no le creo a todo, está viendo algo, ¿no? Y aparecen, y las encuestas lo muestran, son los que van para arriba versus los que van para abajo, digamos, ¿no? Y eso es esa capacidad de entender esa subjetividad que te insisto, digamos, tiene que ver con esa resignación, pero todavía con una lógica de sí, puedo creerle a alguien que haga sentido con esta practicidad de la democracia. Necesito que me solucione el problema. Y ya, exacto. Y los problemas son como todos lo intuimos, seguridad y economía. Lo que necesita la gente es que le den trabajo, que la economía crezca o que se termine la delincuencia, porque esa es una promesa, la segunda es una promesa muy difícil de cumplir. Hay un elemento que también aparece en los estudios que hemos hecho con mucha profundidad, y es que hicimos observaciones en el ámbito de la familia, del tiempo libre, del trabajo, temas valóricos, y en cada una de esas conversaciones aparece transversalmente el trabajo. O sea, mi necesidad de estar permanentemente cumpliendo con el trabajo, porque si tengo más de 50 me ponen en riesgo, porque si me echan no tengo pega, el trabajador informal porque tengo un pedido que me llega y por lo tanto a las 4 de la mañana tengo que empezar a pensar en lo que viene, el repartidor de pizza lo mismo, y resulta que ahí hay un espacio de desacomodo completo. Cuando pienso en los espacios de ocio, son espacios de quiebre en mis dinámicas de trabajo. Es como tomarme un respiro del trabajo. del trabajo. Hay una transversalidad de un tema que no estaba muy presente. O sea, es agobiante tenerlo y es agobiante no tenerlo. No tenerlo, exactamente. Y antes la familia era un espacio en donde yo me refugiaba. Hoy día tampoco lo es. ¿Por qué? Porque estamos en reacomodos de funciones y por lo tanto antes que yo llegaba, digamos, a comer, ahora tengo que llegar a hacer la pega de la casa y todo, y no tengo apoyo en nada. Eso es, ¿no? Entonces, hemos hecho esta transición hacia la modernidad, pero sin apoyo. Esa es la sensación. Es como dice esa maldición china, te deseo que vivas en tiempos interesantes. Éolo, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Iván. Éolo Díaz Tendero es el director ejecutivo de la Fundación Horizonte Ciudadano, con nosotros en esta edición de Hablemos a las 12, que es seguida después de la pausa por más noticias, aquí en T13 en vivo. Sigan con nosotros. Muchas gracias por estar ahí.